Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al programa de la Facultad de Ingeniería a una masterclass de la especialización en sistemas de calidad e inocuidad en alimentos. El día de hoy vamos a hacer un pequeño abordaje de cómo sería pues la realización de una clase dentro de la especialización para que ustedes pues también conozcan los diferentes medios, accesos y plataformas que tenemos en nuestra especialización y trataremos un tema muy interesante también que es importante dentro de la disciplina que manejamos en los sistemas de inocuidad en alimentos y son las reacciones adversas a los alimentos, pero desde un punto de vista hacia información que requiere la industria, que como profesionales que estamos dentro de la cadena de producción agroalimentaria, pues también podemos abordar. El día de hoy nos va a acompañar un docente de nuestra especialización, quien es el ingeniero Javier Francisco Rey. Ingeniero, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Bueno, Bienvenidos a esta masterclass. vale. Bueno, ingeniero, entonces le doy la palabra para que pueda iniciar esta pequeña masterclass y al finalizar vamos a dar un pequeño espacio para preguntas que tengan relacionados pues, con el tema o ya con relacionados a la especialización. Puede dar inicio. Muchísimas gracias, ingeniera Tatiana. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a esta pequeña ventanita que hacemos sobre un curso que tenemos en la especialización que se llama Gestión de Alergias. Eh, yo creo que aquí todos nos hemos preguntado alguna vez qué tan alérgicos somos, ¿cierto? A veces yo llego y pregunto en mis clases, bueno, levanten la mano quienes tienen alergias. Y siempre levantan la mano, no sé, de un grupo de 10 personas, unas 2, 3 personas, que es lo común en epidemiología, que hablamos de alergias en poblacional. Sin embargo, la otra pregunta que les hago es, ¿usted cómo sabe que no es alérgico? O sea, ¿cómo sabe uno que no es alérgico? Y es que las alergias son un tema que incluso hoy por hoy está tomando cada vez más relevancia. Eh, Porque los seres humanos en diferentes estudios que he hecho a nivel epidemiológico, a nivel clínico, eh, hemos demostrado que en los últimos 20 años la prevalencia de alergias en los seres humanos ha aumentado notablemente. Tanto así que unas alergias en niños menores de 5 años, hay datos en la Unión Europea que incluso doblan a los datos que estaban hace 20 años. Eso significa que estamos un poco más sensibles a las alergias. Y una de las responsabilidades que tiene la industria alimentaria es sacar alimentos inocuos, y todo el mundo lo sabe. Los que estamos acá, yo creo que tenemos alguna relación con la industria y ese fin corporativo que tiene ella, que es sacar alimentos inocuos, sacar alimentos seguros para los consumidores. Pero hoy por hoy, los alergenos, incluso las clases de toxicología, que es otro de los cursos que tenemos dentro de la especialización, siempre con la profesora Teresa Pérez ponemos en duda a los chicos en ese sentido. Oiga, ¿de verdad una alergia genera alimentos inocuos o genera alimentos no inocuos? Porque al final de cuentas los alergenos son, eh, se podría decir que componentes inocuos. O sea, no son componentes tóxicos, no son componentes que generen algún tipo de enfermedad, pero generan una hipersensibilidad tan fuerte en el organismo que puede incluso llegar a causar la muerte de los consumidores, pues, obviamente hablando de escenarios, digamos que, o de peores escenarios en ese sentido. En ese sentido, pues obviamente dada esa prevalencia que tiene hoy por hoy los seres humanos, que tenemos los consumidores frente a las alergias, pues, es una responsabilidad de la industria pues velar para que el consumidor conozca pues que ese alimento que estoy produciendo tiene alguna característica o tiene alguna traza o tiene alguna responsabilidad en cuanto a alergenos. Y es algo que hoy por hoy es muy importante en la industria alimentaria, toda la gestión de alergenos. Tanto así que hoy por hoy, si tú quieres comercializar productos fuera del país, uno de los requisitos, sobre todo para mercados que son bastante exigentes, pues es todo lo concerniente a la gestión de los alergenos.
Bueno, pero la gestión de alergenos empieza en un gran grupo que se llama reacciones adversas a los alimentos. Eh, las reacciones adversas a los alimentos pueden ser importantísimas. Eh, y hay una organización en Europa que se ha preocupado bastante por todo lo concerniente al manejo de alergenos en el mundo. Y digamos que son un referente internacional en cuanto a lo es la explicación de la definición como tal de reacciones adversas a los alimentos. Ellos, que es la Academia de Alergología y Inmunología Clínica de Europa, clasifican a las reacciones adversas a los alimentos en dos grandes grupos. Las reacciones tóxicas, que es ahí donde tenemos todo lo concerniente a los mecanismos de toxicidad de cierto tipo de sustancias, la mayoría de ellas de origen químico, y las sustancias no tóxicas, que son las que causan realmente interés en este momento en el mercado o en la industria alimentaria. Muchísimo interés, porque aquí podemos dividir esas reacciones adversas a los alimentos no tóxicas en dos grandes grupos. Aquellas que están mediadas por un mecanismo inmunológico y aquellas que no están mediadas por un mecanismo inmunológico. Las segundas, estas que no están mediadas por un mecanismo inmunológico, allí es donde encontramos diferentes tipos de reacciones adversas y las más importantes allí son las llamadas intolerancias, que a veces solemos confundir con alergias, pero no. Una intolerancia tiene unas características clínicas y unas características de comportamiento bioquímico diferentes a las que manejan los mecanismos. Y dentro de estas intolerancias hay tres subgrupos que ha clasificado esta organización. Una, las más comunes, que son las intolerancias enzimáticas. De allí la más común y la que conocemos bastante y la que hemos usado mucho en alimentos, pues es aquella reacción de intolerancia hacia los lácteos, intolerancia hacia la lactosa, pero también existen intolerancias farmacológicas, que dependen mucho de aquellos tipos de medicamentos que pueden generar cierto tipo de reacción adversa al consumidor, que en este caso pues, no depende de la industria alimentaria. Sin embargo, eh, hay, digamos que una dependencia no directa, sino más bien indirecta en estos mecanismos no inmunológicos basados en fármacos. Y son los residuos de medicamentos veterinarios. Hoy por hoy estamos teniendo un gran problema, llamémoslo así, con los residuos de medicamentos veterinarios dadas el desarrollo de las malas prácticas agropecuarias, que pueden generar el mal manejo de los medicamentos veterinarios de los animales de abasto que generen cierto tipo de residualidad y esta residualidad llega a los consumidores. Y muchas veces se ha comprobado a nivel científico que este tipo de comportamiento puede llegar a generar causas clínicas como intolerancias en los seres humanos. Y hay algunas que son indeterminadas, que son muy difíciles como de caracterizar, sería la palabra. Y los mecanismos inmunológicos son, digamos, los que generan gran interés a la industria alimentaria. Porque aquí, cuando hablamos de mecanismos inmunológicos, de una vez estamos haciendo una analogía a las alergias. Las alergias son las reacciones adversas a los alimentos que están mediadas por mecanismos inmunológicos. Y existen dos grupos de estas mediaciones. Una, que son mediadas por la inmunoglobulina E y las que no están mediadas por la inmunoglobulina E. Aquellas que están mediadas por la inmunoglobulina E es lo que denominamos nosotros alergias. Ay, ¿qué pasó acá?
Como les dije, pues podemos tener reacciones adversas tóxicas, reacciones adversas no tóxicas. Las reacciones adversas tóxicas, esas son las que vemos en el curso de toxicología y epidemiología alimentaria, que también hace parte de la especialización, pero que por esa robustez que tiene en cuanto a la caracterización del manejo de las sustancias tóxicas, que la mayoría de ellas pueden llegar a ser sustancias químicas, pues requieren una importancia, digamos, relevante. Por esa razón la tenemos allí clasificada en este curso que tiene que ver con toxicología y epidemiología alimentaria. Allí podemos encontrar, digamos, el manejo en el comportamiento de sustancias como las micotoxinas, como los metales pesados, como los plaguicidas, los pesticidas, antibióticos, residuos de medicamentos veterinarios, etc. Y las reacciones adversas no tóxicas. Y aquí es el interés de esta presentación del día de hoy y obviamente ese gran eh, aporte que puede llegar a dar a la industria alimentaria en cuanto a la gestión de todo lo concerniente a alergias alimentarias. ¿Cómo podría yo definir muy brevemente eh, las intolerancias y las alergias alimentarias? Las reacciones alérgicas siempre, y es una constante que estaremos hablando durante toda la presentación, están mediadas por mecanismos inmunológicos. Están mediadas. Y dentro de esas siempre hay un protagonista, que es la inmunoglobulina E. Ahorita vamos a ver un poco qué es esa vaina de la inmunoglobulina E. Y las intolerancias sí tienen otro tipo de comportamiento. No es un mecanismo inmunológico. O sea, no tiene nada que ver. Aquí, por ser un mecanismo inmunológico, hay por sí derivadas cierto tipo de comportamientos de origen bioquímico en el cuerpo, pero estas que tienen un mecanismo no inmunológico, de una vez, la mayoría de ellas tienen algún énfasis enzimático. Y cuando yo hablo de algún énfasis enzimático, lo primero que se me ocurre es el sistema gastrointestinal. Así, de uno. Por ende, la mayoría de las intolerancias tienen un manejo muy clínico dado al control de esos síntomas en cuanto al sistema gastrointestinal. ¿Pero qué es la inmunoglobulina E? La inmunoglobulina E es un anticuerpo. Las inmunoglobulinas, mm, como ustedes saben, pues son anticuerpos. Son anticuerpos que, eh, pues, digamos que los seres vivos, en este caso los mamíferos, somos los que más tenemos este tipo de característica biológica en el cuerpo. Pero la inmunoglobulina E tiene una característica especial y es que está presente únicamente en mamíferos. En mamíferos. Y es la responsable no en tanto de las alergias, pero sí de esas reacciones clínicas que por hipersensibilidad puede generar una alergia. La inmunoglobulina E no es la única inmunoglobulina que tenemos nosotros en el cuerpo. Tenemos, digamos que tres tipos de inmunoglobulinas de importancia. La inmunoglobulina A, que es una inmunoglobulina que, digamos que está responsable de generar esos efectos de defensa de ciertos sistemas como las vías respiratorias, como el sistema digestivo, y digamos que es muy reconocida en el cuerpo humano por reaccionar muy rápidamente ante el ingreso de algún tipo de microorganismos que pueda llegar a atacar estos sistemas biológicos. La inmunoglobulina G es una inmunoglobulina que se encuentra bastante o en bastante cantidad en la sangre y en otros fluidos, digamos, asociados a ella, brinda o es la primera que brinda protección frente a los virus y algunos tipos de bacterias, sobre todo de bacterias de origen patógeno que pueden llegar a atacar ciertos tipos de sistemas como el sistema gastrointestinal. También, sin embargo, es una de las inmunoglobulinas que tiene un gran problema y es que eh, demora mucho en formarse en el cuerpo. Eh, es muy importante en el embarazo. Puede llegar a dar una protección importante al feto y pues digamos que lo protege de cierto tipo de amenazas. La inmunoglobulina M
que también se encuentra en la sangre. Eh, en el plasma sanguíneo también tiene una gran influencia allí. Y es la primera inmunoglobulina que reacciona cuando hay un tipo de peligro, llamémoslo así, algún tipo de una bacteria que es relativamente nueva en el cuerpo humano. Allí esta es la primera inmunoglobulina que llega a llegar como a caracterizar esa bacteria y a tratarla de controlar. La inmunoglobulina E, que es la de nuestro interés, es una inmunoglobulina que está diseñada, digamos, biológicamente hablando, para repeler el ataque de parásitos. Y la inmunoglobulina D es la menos conocida de las inmunoglobulinas. Se sabe que es una de las inmunoglobulinas que está pendiente de todo lo que es eh, la creación de linfocitos en el cuerpo. O sea que la importancia que tiene es bastante relevante allí y está prácticamente en la sangre de los seres humanos. De estas, la que tiene interés en el manejo de alérgenos es la inmunoglobulina. Pero ¿por qué reacciona la inmunoglobulina E si la inmunoglobulina E, digamos que biológicamente está diseñada para repeler el ataque de una infección de origen parasitario? Básicamente por un manejo, digamos que desde el punto de vista de la forma es sencillo, pero desde el punto de vista del fondo es bastante complicado. Eh, en pocas palabras, cuando un alergeno ingresa a- al cuerpo y cuando la célula, además de la efectora, siente su presencia, la inmunoglobulina E empieza a reaccionar y empieza a ver ese alergeno como si fuera, o empieza a leerlo biológicamente hablando, como si fuera un parásito. Pero como no existe tal amenaza, empieza a generar una serie de reacciones bioquímicas que son las que generan la hipersensibilidad. Y aquí hay un protagonista fundamental en todo este desarrollo, que es la histamina. Básicamente, cuando yo activo en el cuerpo la inmunoglobulina E para que empiece a defenderse del parásito sabiendo que no hay parásito, la histamina empieza a reaccionar y empieza a generar ese tipo de reacciones clínicas que conocemos de las alergias, que más adelante vamos a conversar un poco más de eso. Básicamente, pues cuando una persona es alérgica a la sustancia que quieran, ahorita vamos a ver algunas de las sustancias que realmente son de importancia en el manejo de alergenos en la industria alimentaria, pues como les dije, el sistema inmunitario cree que pues, es un parásito, que lo está atacando un parásito y empieza a activar la inmunoglobulina D. Esto pues con el objetivo de que el organismo no se vea tocado por ese parásito. Pero como no existe, pues empieza esa cadena de acontecimientos, esa cadena de reacción clínica en la cual la histamina es, como les dije, bastante protagonista. Y empieza a generar esa sintomatología de las alergias que puede llegar a ser desde muy suave hasta muy grave. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de la hipersensibilidad que puede llegar a tener la persona frente a este alergeno. Hay una cosa característica de las alergias. Eh, las alergias dependen en gran parte, en un gran porcentaje del sistema inmune. Así de sencillo. Eh, personas que tienen el sistema inmune un poco más eh, maltratado, no hablemos de personas que tienen inmunodeficiencia, que eso ya es una característica especial y es un grupo, digamos, de características especiales que se manejan en la industria alimentaria, como aquellas personas que tienen leucemia o SIDA, etcétera. Eh, pero aquellas personas que tienen el sistema inmune un poco tocado, como aquellas personas que sufren de asma, como aquellas personas que sufren de rinitis general, pueden llegar a tener una hipersensibilidad más alta a las alergias.
Por eso vemos que las personas asmáticas suelen tener una hipersensibilidad más alta. Y no estoy hablando solo de alergenos de origen alimentario, estamos hablando de alergenos en general. Que las personas en general a nivel epidemiológico a lo que son más alérgicas es a los ácaros. Así de sencillo. Y dentro de las alergias alimentarias, pues sí, habrá personas que tienen una hipersensibilidad mayor, pero sin lugar a dudas, y lo que se ha demostrado es que están muy ligadas al sistema. Cuando yo tengo un sistema inmune fortalecido, tengo un sistema inmune un poco más robusto, que lo he cuidado a través de mi alimentación, que lo he cuidado a través de algunos suplementos nutricionales y algunos nutrientes esenciales en este fortalecimiento, por el zinc, eh, pues yo puedo tener una sensibilidad, así sea alérgico, más bajita que una persona que pueda llegar a tener ese sistema inmune un poco más débil. La historia es, digamos que interesante. Mm, Ya desde Hipócrates sabíamos que las alergias alimentarias existían. Ya él estaba seguro de que habían algunos alimentos que pueden tener efectos adversos en los consumidores. Incluso en algunos estudios reportó muerte por alguna reacción adversa basada en el consumo de algún alimento. Él le llamaba a esto humores hostiles, que básicamente eran la inmunoglobulina E actuando y generando pues toda esa condición clínica que puede generar. Esto lo estudió a partir del consumo del queso y se dio cuenta que había personitas que después de consumir el queso, pues generaban este tipo de reacciones clínicas que él llamaba humores hostiles. Ya uno de los grandes aportantes al desarrollo y la caracterización de las alergias fue Chen Long, que era un médico y un emperador chino, eh, y que empezó a ver que habían unas reacciones clínicas que estaban muy asociadas al consumo de ciertos alimentos en mujeres embarazadas. Y esto fue un gran avance para la época. ¿Por qué? Porque cuando las niñas están en embarazo, eh, pueden generar cierto tipo de cambios a nivel hormonal. Y esos cambios a nivel hormonal pueden generar cierto tipo de consecuencias en cierto tipo de sistemas biológicos. En este caso, el sistema inmune. Y puede aumentar la hipersensibilidad a cierto tipo de alergenos. En este sentido, él se dio cuenta que había una serie de alimentos que caracterizó los camarones, como el pollo, que podían causar una reacción clínica parecida a la dermatitis, lo que conocemos como el purito. Eh, y lo empezó a caracterizar. Y fue uno de los primeros avances a nivel médico que logró caracterizar una situación clínica derivada del consumo de un alimento. Esto fue pues bastante interesante. Otro personaje importante en la historia es Tiltus Lucretius, que empezó ya no tanto a caracterizar de una manera muy cualitativa anteriormente, sino de una manera más científica, el hecho de que habían cierto tipo de alimentos que sean tóxicos, que él los llamaba así, que, que generaban daño al consumidor. Ahí ya estaba tocando el tema de los alergenos, alcanzó a caracterizar cierto tipo de alimentos también que podrían causar daños. Trabajó muchísimo el tema de los mariscos también, y se empezó a dar cuenta que generaban cierto tipo de reacciones. Ya en el siglo XVII se empezaron pues digamos que fue una época en la cual se empezó a reportar mucha hipersensibilidad. Eh, Se dice que pues, los reportes de hipersensibilidad más fuertes fueron en Alemania, Francia y Reino Unido. Y si se dan cuenta, pues en el siglo XVII, en esos tres países fue donde se desarrolló la revolución industrial. Y esto, pues todo gran avance en tecnología, pues genera cierto tipo de repercusiones. En este sentido, hubo un aumento en la contaminación ambiental en estos países y en las ciudades empezó a la gente a ser un poco más hipersensible y empezaron a derivar en casos de hipersensibilidad de origen alérgico. Ya se empezaron a reportar estos casos y se empezó a asociar también a los alimentos
y una gran cantidad de alimentos asociados a esta característica. Ya Jean-Baptiste en 1662 reportó ataques de asma por consumo de pescado, uno de los alimentos que, digamos, tiene mayor prevalencia en todo el manejo de alergenos. Y Robert Williams ya empezó a hacer una caracterización muy completa, sobre todo de los mariscos, y no solo hablando de como un grupo, sino empezó a describirlo como qué tipo de mariscos eran los que podían llegar a causar más daño en la hipersensibilidad. Ya por último, en la época moderna, hacia el siglo XX, pues ya se empezaron a describir clínicamente investigaciones de alergias de origen alimentario. Se empezó a manejar de una manera más científica y a utilizar el método científico para poder caracterizar estas alergias alimentarias. Y Charles May, en 1970, pues ya fue el que empezó a basar toda la evidencia científica y a mejorar toda esa documentación que sus antecesores empezaron a trabajar. Y aquí pues ya empezó a describir todos los mecanismos inmunogénicos, historia de las enfermedades, el diagnóstico, la relación entre cierto tipo de situaciones clínicas versus cierto tipo de alimentos. Digamos que fue uno de los padres que se podría llamar así de, de las alergias alimentarias. Pero bueno, ¿cuáles son las principales diferencias entre una alergia y una intolerancia alimentaria? Lo más interesante de todo es que hay alergias alimentarias que pueden llegar a tener síntomas de intolerancia, pero siempre la misma respuesta. Alergia alimentaria igual, mecanismo inmunológico, intolerancia igual, mecanismo enzimático, en este caso. Eh, Padecer una intolerancia involucra cierto tipo de características eh, en el organismo. La persona no puede digerir correctamente determinado alimento. En el caso de la lactosa, que es el más conocido, porque es que eh, tenemos ausente una enzima que puede ser determinante en todo lo que es la digestión de la lactosa. Y este comportamiento biológico pues hace que el alimento nos caiga mal, genere cierto tipo de consecuencias que en una slide siguiente lo vamos a ver. Las intolerancias como la lactosa o las intolerancias al gluten, como suele pasar, eh, tienen una característica especial, y es que no son fatales, mientras que una reacción alérgica, sí. Una reacción alérgica a una persona que sea demasiado hipersensible puede llegar a generar un choque anafiláctico. Y un choque anafiláctico puede llegar a generar la muerte de una persona. Básicamente, entonces, las alergias alimentarias, sistema inmunológico, las intolerancias alimentarias, no inmunológico. Unas muy asociadas al sistema inmune y otras, o las intolerancias, que son asociadas a al aparato digestivo. Hay una arista acá con la enfermedad celíaca. Eh, la enfermedad celíaca, definida como tal a nivel clínico, clínico, definida a nivel clínico, y reitero, es una alergia no mediada por inmunoglobulina E. Tiene una mediación más directa de la inmunoglobulina A. Sin embargo, lo que la mayoría de las personas en esta época están viviendo con el gluten es más una intolerancia que una alergia. ¿Y por qué la intolerancia? Por el mismo paso de la lactosa. Es lo mismo. Las intolerancias a la lactosa y al gluten que tenemos en esta época moderna se llaman hábitos alimentarios. Así es sencillo. Eh, Nosotros, a medida que nos hacemos más viejitos, pues sabemos que nuestra alfa-lactasa, nuestra enzima que ayuda a partir la lactosa en dos y nos ayuda a digerir la leche,
o la lactosa de la leche, pues a medida que va pasando el tiempo se va, como diciendo, se va haciendo más escasa en el sistema digestivo. Por eso las personas que tienen cierto tipo de edad, pues ya es más difícil que tomen leche entera, leche, digamos, sin deslactosar, porque les va a caer mal. Y listo. Ese es el comportamiento normal en los mamíferos, en todos, incluyéndonos nosotros. Sin embargo, los hábitos alimentarios han hecho que cambiemos mucho. Eh, Hoy por hoy, gracias a estas alternativas que tenemos en el mercado alimentario, nos hemos dado cuenta que podemos adquirir cierto tipo de productos y entre ellos la leche deslactosada. Y si yo le empiezo a dar a mi hijo, desde muy bebé, desde muy pequeño, leche deslactosada, le estoy mandando un mensaje al sistema gastrointestinal. Y es que no necesitamos dar lactosa. Y eso va quedando en, en el sistema digestivo. Y yo siempre he dicho es que el cuerpo humano tiene memoria. Y eso va quedando allí. Entonces, en el momento en que acostumbremos por hábitos alimentarios a nuestro cuerpo a consumir leche deslactosada, ya cuando tomemos leche entera va a ser muy difícil que la podamos absorber. Eh, en ese sentido, pues, si no hay una restricción clínica para el consumo de leche, tome leche entera y haga tomar leche entera a sus hijos, a su familia, a menos de que haya alguna condición clínica para esto, porque lo que estamos haciendo es crear generaciones que van a ser más intolerantes a la lactosa. Y con el gluten pasa exactamente lo mismo. Hoy por hoy está de moda comer alimentos sin gluten y lo que estamos, digamos, diciéndole a nuestro cuerpo que es tan sabio es, usted no necesita cierto tipo de mecanismos de digestión para absorber el. Entonces, estamos dejando que nos volvamos intolerantes al gluten. En ese sentido, yo siempre digo que cuando las alergias están ligadas al sistema inmune, las intolerancias, para mí, están ligadas a los hábitos alimentarios, a menos de que haya alguna condición clínica, que puede haber. Hay gente que por condición clínica, realmente es que no pueden tomar leche por una condición genética. Y es que por ahí algunos comentarios de fake news y demás, en algo tienen razón, y es que los seres humanos nos adaptamos a tomar leche de otras especies, pero nosotros estamos diseñados para tomar leche materna. Pero la nutrigenómica nos dio la razón de cómo nosotros mutamos y adquirimos cierto tipo de coayudantes en el mecanismo digestivo para poder absorber leche de otras especies. Sin embargo, pueden quedar algunos rezagos, pueden quedar algunos marcadores genéticos que se pueden generar en este tipo de condiciones clínicas de personas que realmente son intolerantes a la lactosa por sus características. No sé si haya preguntas hasta el momento. ¿Ninguna? ¿Seguro? Ok. Igual Bueno, si tienen alguna pregunta pueden escribirla en el chat. sí, dale. Y la vamos respondiendo de una vez. Otra de las características que puede hacer muy diferente a las intolerancias de las alergias es la respuesta clínica. La respuesta clínica en las alergias puede llegar a ser de pocos minutos, muy pocos. Se han observado casos de personas hipersensibles, sobre todo en estudios que se han hecho del manejo de alergias de frutos secos, maní, entre otros, donde la respuesta clínica ha sido en menos de 3, 5 minutos. Eh, una respuesta clínica puede llegar a ser algo tan sencillo como un salpullido en la piel, o puede llegar a ser algo tan complicado como un dilatamiento de las células de nuestra faringe.
que no permite el paso de aire a los pulmones. Pero la diferencia con las intolerancias es que las intolerancias sí tienen un efecto más tardío, porque las intolerancias dependen exclusivamente de los mecanismos de digestión. Y aquí es donde meto un poco la cucharada con lo que tiene que ver con nutrigenómica y nutrigenética. En la nutrigenética nos explican que realmente todos nosotros somos una huella digital diferente en el modo de absorber y dar provecho a los nutrientes en el cuerpo. Incluso en una misma familia, la forma en que yo absorbo los nutrientes puede ser muy diferente a la forma en la que la absorban los papás, mis hermanos, etc. Y por eso ustedes ven personas que tienen una característica de absorción más rápida de nutrientes, por ejemplo, los deportistas de alto rendimiento, y personas que pueden llegar a tener un modo de absorción un poco más lento. Entonces, como depende exclusivamente de esas características metabólicas, una intolerancia alimentaria puede llegar a tardar la absorción de un alimento en el sistema gastrointestinal, puede llegar a ser de 2 a 6 horas o incluso puede llegar a tener efectos muchos días después. En ese sentido, las alergias tienen una reacción inmediata, dependiendo obviamente de la hipersensibilidad de la persona, pero las intolerancias pueden llegar a tener un efecto más retardado. Así de sencillo. Y en cuanto al diagnóstico, eh, depende. ¿Depende de qué? El diagnóstico único para saber si una persona es alérgica es una prueba de reacción, una prueba de provocación. Y esas pruebas de provocación controlada, como le llaman en clínico, son pruebas epidérmicas, unas pruebas muy sencillas. Por eso mi pregunta siempre a los chicos que toman esta clase, bueno, ¿y usted cómo sabe que no es alérgico? Porque la única forma para que yo sepa que no es alérgico es que me hagan un test de provocación controlada, un test alergénico, o que me hagan un test sanguíneo, donde puedan poner a prueba la inmunoglobulina E frente a diferentes tipos de alergenos. Obviamente el primero puede llegar a ser más barato, pero un poco más cualitativo. Y el segundo puede llegar a ser un poco más costoso, pero un poco más exacto. Este test sanguíneo se basa muchísimo en el test de ELISA, el mismo que utilizamos para la inmunodeficiencia. A nivel epidérmico, hace unos años colocaban acá una cuadrícula en la espalda y cada cuadrícula más o menos de 5 centímetros por 5 centímetros, raspaban un poquito la piel y colocaban un alergeno. Les colocaban ahí como ácaros, colocaban algunos aditivos, colocaban algunos componentes de alimentos, etcétera. Sin embargo, se dejó hacer en la espalda porque era muy incómodo para las personas, sobre todo para los niños, el tener un poco de alergenos en la espalda y sin tener la posibilidad siquiera de rascarse o provocar de alguna forma esa reacción. Entonces se empezó a hacer en los antebrazos. Ya cogen tu antebrazo, lo dividen en cuadrícula, colocan el alergeno, bueno, el componente que quieren estudiar, no lo llamamos alergeno porque pues, pero depende también de la reacción de la persona, eh, y empiezan a esperar más o menos unas 2 horas cuál es la reacción que tenemos frente a esos componentes. Entonces los doctores, los alergólogos que hacen este tipo de prueba, cogen con una regla, miden digamos, la reacción de purito que puede llegar a tener y califican eso de 0 a 1, siendo 0 pues, lo menos alérgico y 1 lo más alérgico. Ese test lo deberían hacer por obligación a todo el mundo, porque a veces yo no sé si soy alérgico a algo, y al menos ese test, anden y yo pudiera saber si de verdad soy alérgico a algún tipo de componentes. Obviamente el test sanguíneo es más exacto, entonces ya colocan en el poquito de sangre, colocan el componente y ven a ver si hay algún tipo de reacción.
y puede llegar a ser muchísimo más exacto, pero obviamente es más costoso. En cuanto a las intolerancias, eh, no hay en este momento, digamos que aprobado por la Organización Mundial de la Salud algún test que sea exacto para leer. Existe uno que se llama análisis de hidrógeno espiral, en el cual se basa un poco en saber cómo estamos nosotros a nivel enzimático de cierto tipo de protagonistas que se encuentran en el sistema gastrointestinal. Pero el único diagnóstico que tengo claro para saber si yo tengo intolerancia a algún alimento, en este caso los dos más importantes, lactosa o gluten, es la prueba de experimentación. Pruebo, analizo. Puro método científico, ensayo y miro. Entonces, en ese sentido, el diagnóstico puede llegar a ser un poco más complicado. Y sobre todo, cuando estamos hablando de bebés, ahí se complica mucho la cosa. Porque listo, si yo tengo las dudas de que un bebé pueda llegar a ser un poco alergénico, o tener tendencia o prevalencia a las alergias, con una prueba de sangre, listo. Yo puedo determinar si es alérgico. Pero un bebé que tenga intolerancia es un poco más difícil de analizar. Por eso las intolerancias en los niños menores de un año son supremamente difíciles de diagnosticar, pero tienen que ser diagnosticadas lo más pronto posible para evitar que el niño pues tenga, aunque no va a tener riesgo de muerte ni mucho menos, pero tenga una calidad de vida pues mucho mejor. El tratamiento, cuando ya tengo una hipersensibilidad alta, alguna alergia, consumí ese alimento por alguna razón y me empieza a generar cierto tipo de contraindicación clínica, lo único es un antihistamínico inyectable. Así de sencillo. Un choque anafiláctico puede darse en pocos minutos. Y la única solución es un antihistamínico inyectable. Y por obvias razones, pues la dieta de exclusión. O sea, quitar ese tipo de componente que está en el alimento que causa daño. Y en la intolerancia, sí, netamente dieta de exclusión. O sea, cuando yo tengo algún problema gastrointestinal derivado de intolerancia, eso pasa solito. Puede que los síntomas sean bastante molestos, pero eso pasa solito y toca esperar, digamos, a que pase y no volver a consumir ese elemento. La intolerancia a la lactosa es la más conocida de las intolerancias. Eh, Hoy por hoy se puede llegar a decir que más o menos entre el 15 y el 20% de la población a nivel mundial puede llegar a tener una intolerancia a la lactosa. Eh, o la región que puede llegar a tener más prevalencia, perdón, de este tipo de intolerancias es la región latinoamericana. Y tiene un comportamiento realmente muy sencillo. Cuando la lactosa llega al intestino delgado, pues fácilmente la alfa-lactasa puede llegar a destruirla, digámoslo así, a degradarla y convertirla en los dos monosacáridos que se pueden, digamos que, absorber muy fácilmente a través del tracto del intestino delgado. Pero cuando no, pues la lactosa pasa derecho al intestino grueso. En el intestino grueso, las bacterias de nuestra flora intestinal común empiezan a consumir esa lactosa. Entonces, es un alimento para ellos impresionante. Y en ese consumo, pues generan cierto tipo de, de consecuencias, que son los ácidos orgánicos, el gas, el agua, y lo que nos produce esos efectos clínicos tan feos que tenemos los intolerantes a la lactosa. Por esa razón, digamos que es algo tan sencillo, o sea, a nivel bioquímico, pero tan complicado a nivel clínico para una persona. Y hay personas que tienen una intolerancia bastante fuerte a la lactosa, que no podemos consumir ni siquiera un yogur, que en su mayoría tiene toda la lactosa modificada ya por el comportamiento tecnológico de su desarrollo.
y personas que no pueden consumir queso, otro tipo de productos que pueden llegar a tener menos cantidad. Y pueden ser también personas sensibles muy delicadas, muy sencillas. No pueden causar un efecto clínico tan grave, sino que sienten de pronto un poco de pesadez y de ahí no pasa. Eh, las alergias están, digamos, muy asociadas a su protagonista principal. Los alergenos, lo más curioso de todo, es que la mayoría de ellos son glucoproteínas que si yo analizo esta sustancia desde su origen y su comportamiento químico, realmente son locos. Realmente nuestro organismo no está diseñado para protegernos de las glucoproteínas. O sea, es una sustancia realmente inocua. Sin embargo, cuando entra, pues dadas las características que tiene la persona, lo lee como un parásito y empieza a activar el inmunitario. Aquí abajo tenemos los 14 alimentos o grupos de alimentos que son considerados a nivel mundial como los mayores prevalentes de diferentes tipos de alergias internacional. Eso fue un ejercicio que desde la FAO se diseñó y se estableció esto como los 14 precursores de alergias más importantes a nivel mundial. No significa que sean los únicos. Aquí vemos, vuelvo y reitero, prevalentes. El huevo es muy común, sobre todo en los niños menores de 5 años, perdón, menores de un año, importantísimo el manejo del huevo. Por eso es que los pediatras, cuando están diseñando las dietas para los bebés, es que mandan el huevo, sobre todo en los meses de ese año, que es el año de exploración nutricional para el niño. Eh, Porque la proteína del huevo es bastante alergena y sobre todo para esta población infantil. Pero digamos que a nivel de edad puede llegar a ser representativo. En cambio, para los adultos, el grupo más representativo de estos puede llegar a ser todo lo que son frutos secos y moluscos, que son, digamos, los que más reportes internacionales pueden llegar a tener en comportamiento de alergias. Pero esto no significa que no hayan otros componentes alergenos en el mundo. Hay muchísimos. Y ahorita vamos a ver unas tablitas bien interesantes en las cuales vamos a decir, wow, hay reportes de alergia hasta en esos alimentos y sí, sí lo hay. Bueno, estoy haciendo un poco el resumen. Glucoproteínas, esas glucoproteínas representan una mínima proporción en el alimento. Eh, no tienen una gran, digamos, derivación, un gran comportamiento biológico. Eso es lo más curioso de todo, porque como son trazas tan pequeñas, pues no pueden llegar a causar un efecto biológico tan alto en el cuerpo. Sin embargo, de acuerdo a sensibilidad que tenga la persona, puede desencadenar una serie de síntomas clínicos pues, bastante. Las alergias pueden poner en peligro la vida, disminuyen la calidad de vida de las personas, sin lugar a dudas. Una persona, por ejemplo, que es alérgica a la proteína de la leche, tiene problemas, porque muchos de los, eh, digamos, materias primas que manejamos en la industria alimentaria pueden derivar de esta materia prima. Eh, la exposición, pues obviamente es por vía digestiva. Sin embargo, a nivel epidemiológico se han reportado casos de que por vía respiratoria ha tenido cierto tipo de reacciones alérgicas clínicas en el alimento. Y esto es bien curioso, porque para que eh, una persona reporte una alergia de origen alimentario, pero por vía respiratoria, es realmente bien difícil.
pero sí ha reportado. Y hay personas que también incluso tienen hipersensibilidad de origen epidémico. Entonces, personas que son muy sensibles, por ejemplo, a la tartracina, tocan algún alimento que tenga este aditivo y pueden generar una reacción epidémica. Más del 90% de las alergias están reducidas en 8 grupos, dentro de los que vimos ahorita, esos 14. Y obviamente la legislación y el rotulado y la comunicación del riesgo es supremamente importante. Por eso esa obligatoriedad que tenemos, no solo en Colombia, sino en la mayoría de los países a nivel internacional, de que declaren los alergenos que se encuentran en el alimento. Y no declarándolos desde el nombre específico del alergeno, sino dentro de la matriz que posee este alergeno. Entonces tú no vas a colocar en un producto pilas, este producto tiene alfa-lactasa, sino tiene o fue elaborado en un sitio donde se trabajó. Bueno, este es un poco el resumen de lo que hemos venido hablando. Tienen los alergenos cierto tipo de características interesantes. Son distribuidos ampliamente en la naturaleza. La inocuidad está en veremos, porque realmente desde el punto de vista químico son sustancias inocuas, pero cuando entran al cuerpo es donde uno dice, uy, ¿será que sí es inocuo? Son solubles en agua, por eso ese comportamiento de adaptación tan fácilmente de diferentes matrices alimentarias. Tienen un peso molecular muy pequeño, por esa razón es incluso eh, difícil de detectar. Y la polaridad es electronegativa, lo que permite fácilmente adaptarse a diferentes sistemas biológicos. Los principales síntomas de las alergias mediadas por inmunoglobulina E, en este caso, los más comunes de todas, los principales son todo lo que es alergias o síntomas orales, llaguitas, inflamación del paladar, entre algunos de ellos, ataques de asma, se cierra el pecho, los alvéolos del pulmón pueden llegar a generar cierto tipo de contraindicación allí, la urticaria, la rinitis y el choque anafiláctico, que es una bajada totalmente de la tensión por ese comportamiento clínico que puede llegar a derivar en parte de la persona. Y las mediadas por otro tipo de inmunoglobulinas diferentes a la E, pues están todas asociadas a sistema gastrointestinal. Y entre ellos, pues, ya más comunes de enfermedades. Pero eso sí, vuelvo y reitero, una alergia puede tener síntomas de intolerancia. Eso sí, está claro. Más no una intolerancia puede llegar a ser una alergia. Este es un poco el resumen que vimos anteriormente. Y ojo, este top de los 8 alimentos más importantes que se encuentran a nivel de alergias es un top que tomé de España. Los españoles son los que a nivel nutricional han hecho más estudios y son los que tienen más adelantado todo el tema concerniente a la nutrición y entre ellos a todo lo que tiene que ver con alergias alimentarias. Y ellos destacan estos 8 grupos de alimentos más importantes, que incluso están dentro de esos 14 que tiene desarrollado la Organización Mundial de la Salud. Y la obligatoriedad. En todo el mundo está la obligatoriedad de la declaración de los alergenos alimentarios en los productos, declarando siempre su matriz principal, más no el componente alergeno que lo produce. La gravedad de los efectos, vuelvo y reitero, depende mucho de la percepción de la persona. Se reportan más de 160 alimentos que realmente pueden producir alergias, aparte o dentro de esos los grupos que vimos anteriormente. Y como les dije, ahorita vamos a mostrar una tablita en la cual pueden destacar algunos alimentos que son hasta bien interesantes de ver allí. Y la tendencia que está en aumento. Las personas hoy por hoy somos más sensibles a las alergias. Y no solo más sensibles, sino que esos resultados, sus características clínicas
cada vez son un poco más agresivos. Eh, Tiene que haber varios factores, sí, incluso, no sé, estudios de universidades bien destacadas han desarrollado esa relación que pueden llegar a tener las alergias con el cambio climático, que es una realidad y lo estamos viendo, afecta a los seres humanos de diferentes modos y uno de ellos es este. Y segundo, también a medida que estamos en un ambiente donde las condiciones no son favorables para fortalecer nuestro sistema inmune, pues puedo llegar a generar presencia a las alergias. Por esa razón, ciudades grandes, sobre todo muy contaminadas como las latinoamericanas, hay una prevalencia mayor a tener alergias que en ciudades o pueblos pequeños donde no hay tanta contaminación y donde puedo, digamos que respirar un ambiente más. Bueno, esto ya lo dijimos. La prevalencia estimada de las alergias en la población general hace unos años estaba que entre el 1 y el 3% de los adultos tienen algún tipo de prevalencia, alguna alergia alimentaria, y entre el 4 y el 6% en los niños. Niños, hago entre comillas acá, cuando hablamos de números de 5 años. Estos datos, estudios realizados últimamente, se dice que pueden llegar a cambiar en 5 años. O sea que hacia el final de la década de este decenio, estaremos hablando que los adultos van a estar entre el 5 y el 8% de prevalencia de alergias y los niños pueden estar hasta el 10% de prevalencia ante las alergias. Aunque, como dice acá, eso es difícil de tener una prevalencia exacta. Reitero, condiciones ambientales en ciudades contaminadas que tienen cierto tipo de características que hacen que el sistema inmune se debilite, puede llegar a representar un porcentaje un poco más alto. Y en el campo, ciudades abiertas, en pueblos pequeños, donde las condiciones ambientales y el cambio climático no está pegando tanto, puede llegar a ser muchísimo. Su ocurrencia cambia con la edad. Bien, lo que les contaba, en niños menores de un año, de 24 meses en general, el huevo y la leche son los alimentos que pueden llegar a tener mayor repercusión en el manejo de las alergias. Y en los adultos, los mariscos y los frutos secos pueden llegar a tener un poquito más de importancia en ese sentido. ¿Qué síntomas puedo llegar a tener el desarrollo de una alergia? Existen los de carácter cutáneo, desde un prurito, que ese salpullido suave que puedo llegar a crear hasta un edema, llegar a ser más complicado. A nivel gastrointestinal, todo lo que son dolor, náuseas, vómitos, diarrea, sigue edemas en la boca, pues sigue teniendo importancia y aquí es donde decimos que tanto las alergias como las intolerancias pueden llegar a tener los mismos síntomas gastrointestinales. A nivel respiratorio, el asma y además en la salida de la garganta pueden llegar a ser muy comunes. A nivel ocular, que es uno de los síntomas que a veces uno no le presta cuidado, pero son de mayor prevalencia, y es ese pequeño salpullido que nos da alrededor de los ojos, que a veces ya cuando es más grave se nos hincha y puede llegar a crear edemas. Y el cardiovascular, baja de la tensión, arritmia cardíaca, dolor torácico y pérdida de la conciencia e incluso la muerte por choque anafiláctico. Eh, Hay que conocer también que las alergias ya se ha demostrado que tienen cierto tipo de características genéticas. Si el papá o la mamá de la personita alérgica o el papá de la mamá es alérgico, hay un doble de posibilidades que sea alérgico. Pero si los dos, el papá y la mamá, son alérgicos los dos, hay 6 veces mayor probabilidades de que una persona sea alérgica. Pero también se ha demostrado otras cosas, que la lactancia materna hasta los 24 meses puede reducir el riesgo de sufrir alergias alimentarias hasta la mitad. Y aquellas familias que tienen esa prevalencia de las alergias se ha demostrado tengan al menos hasta los 6 meses
esa condición de lactancia materna puede disminuir esa prevalencia de alergias alimentarias. Pero ya un poco por el tiempo, vamos a adelantarnos, bueno, todo lo que tiene concerniente a la declaración de alergenos, pues que es importante. La variación y puede llegar a tener un efecto en la edad también. Sí, hay grupos claves y grupos muy delicados. Por ejemplo, los niños lactantes son muy hipersensibles, incluso los niños menores de 5 años. Hasta los 5 años que yo forjo el sistema inmune y le doy cierto tipo de robustez. Entonces, en ese sentido, los niños menores de 5 años pueden llegar a tener una hipersensibilidad un poco más alta que otros grupos etarios. Eh, Algunos aspectos que pueden llegar a prevalecer un poco más la absorción de alergenos pueden llegar a ser la dieta, los aspectos culturales, la forma de cocción, incluso la forma de digestión de los alimentos. Bueno, los 14 alimentos que tienen los grupos, pero se han identificado muchísimo. Voy a saltarme un poquito esto. Aquí, estos pueden llegar a ser los alimentos que en algún lugar del mundo, en alguno, les dieron o demostraron algún tipo de reacción adversa. En este caso, una alergia. Entonces vemos alimentos, las frutas y las verduras que pueden llegar a ser representativos. Y hay algo chistoso, porque cuando yo cojo las tablas de prevalencia de alergias a nivel internacional, ustedes ven esos 14 grupos siempre metidos ahí, siempre los mariscos, siempre tal cosa, etcétera. Pero cuando yo agrupo, valga la redundancia, diferentes grupos de alimentos, las frutas se llevan el premio. O sea, todas las frutas tienen algún componente alergeno y se ha demostrado que puede llegar a tener alguna reacción adversa o tuvo una reacción adversa reportada por alergia en algún lugar del mundo. Vemos frutas como el kiwi, vemos frutas como la piña, vemos frutas como las ciruelas, entre otros. Hay hortalizas, hay cereales, hay legumbres, hay incluso bebidas alcohólicas como aguardiente que han sido reportadas por ser o por tener algún tipo de reacción adversa a nivel alérgico. Entonces vemos que hay una serie de alimentos que son hacen importante todo el tema de manejo de alérgenos. Y en ese sentido, pues la industria alimentaria tiene una responsabilidad gigante. Y es que aunque estamos en, veremos, bueno, ¿será que estos alérgenos pueden llegar a ser inocuos o no? De todas maneras, sí está demostrado que causan un efecto muy fuerte en la salud de los consumidores. Por esa razón, la gestión de alergenos es vital. Controlar el alergeno desde que llega la materia prima hasta que yo paso por el proceso, la logística y demás, y voy y entrego ese alimento procesado a mi consumidor, que haya una gestión de alergenos clara, que yo evite en lo posible que una persona sea, digamos, afectada por el componente alergeno que puede llegar a tener el alimento. ¿Yo puedo controlar el alergeno entre mi empresa? Sí, lo puedo controlar y toca hacerlo. Y existen ciertos tipos de sistemas de gestión para ellos. En el curso que nosotros tenemos allí vamos a ver desde la gestión general eficaz que realizamos de alergenos en una empresa hasta tocar cierto tipo de eh, estructuras que hacen parte de un juego un poco más grande, como por ejemplo una como Food Defense, que tiene digamos que un capítulo bien interesante en cuanto a la gestión de alergenos dentro de las industrias alimentarias. Bueno, pues esto era lo que yo les quería contar un poco hoy. Se les fue un poco más tarde el tiempito, pero la idea es que podamos tener un poco más eh, de tiempo en nuestra lectiva de gestión de alergenos y podamos solucionar pues aquellas dudas que tenemos en cuanto a todo lo que son los alergenos y la gestión de alergenos dentro de las industrias alimentarias. Es que muchísimas gracias por este ratico y nos vemos allí en esta lectiva de la especialización. En general, Muchísimas muchísimas gracias, gracias. ingeniero Javier. A todos los asistentes, pues en el chat no tenemos preguntas, pero sí quisiera tomar dos o tres intervenciones, los que quieran alzar la mano, si no lo haremos a elección
para que nos comenten sus apreciaciones sobre esta masterclass y si tienen alguna pregunta. Bueno, ya que tenemos una intervención, entonces la puedo ver. Ahí en el chat creo que Sí, está. Marisol Córdoba nos dice que muy interesante el tema, muchas gracias. Jorge Rafael Álvarez, muchas gracias por compartir con nosotros este contenido. Igual pues es muy general, es como sería la primera clase de la lectiva de alérgenos. Muchas gracias por compartir con nosotros este contenido. Entonces, pues a no tener más preguntas, igual vamos a realizar una segunda masterclass ya sobre las fechas, una semana antes de inicio de las fechas de admisiones, que es el 3 de octubre, directamente en la página web de la universidad. Sus correos electrónicos les compartiremos cuándo será y el acceso a esta segunda masterclass. Y pues ya próximos a iniciar las admisiones para nuestra corte 2023-1. Entonces, muchísimas gracias a todos por participar, por estar aquí. Ingeniero Javier, muy interesante su charla. Bueno, la clase nos deja con ganas de seguir estudiando más y viendo más y profundizando en estos temas. Y para todos, pues una excelente noche. Bueno, muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Claro que sí, Jorge. Qué bueno que sigas participando y conociendo la página web. Y si tienes más preguntas, pues claramente en el programa podemos realizar algún proceso para directamente para conversar sobre la especialización.